Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo y con el país. Igualmente a vos, ¿cómo está la cosa? ¿Se arregló para largo el MAS o esto es un arreglo porque se dice pegas y plata? Porque yo tengo la impresión de que ya muy amiguitos no van a ser más, ¿no? No, no da. El modelo de gestión del partido, gobierno y Estado estaba vinculado a la construcción en torno a Evo, siendo el que controlaba el partido controlaba el gobierno y de ende el gobierno controlaba el Estado. Sí. Al haber un segundo en disputa, como dicen en Santa Cruz, billetera mata galán, el que maneja esa billetera, que son 6.500, bueno, para el próximo año, Carlos, son 6.750 millones de dólares en sueldos y salarios, 250 millones más de dólares en sueldos y salarios. Entonces, billetera mata galán, esta disputa no se ha resuelto. Esto es un tema circunstancial. Veamos mañana o el momento de la votación. Yo tengo mis dudas que se establezcan los 2/3 para Sí. reencaminar la ley que fue rechazada en grande por la división interna del MAS. Pero más allá de eso, ya es una ruptura estructural. O sea, hay dos pretendientes para ser dueños del partido, del gobierno y del Estado. Y lo que menos les está interesando en este momento es la realidad de la gente, ni la transformación del Estado plurinacional, que al final, si te das cuenta, el cabildo de la gente en Santa Cruz, especialmente el último, que fue extraordinariamente inmenso y presencial, es porque ya están pues hastiados de un Estado que no resuelve, un Estado carga, un Estado tranca, y pretenden otro tipo de Estado que sea mucho más ágil, servicial y que solucione problemas, ¿no? Claro, ellos no van a conseguir los 2/3 porque para eso tendrían que tener a comunidad ciudadana y por lo que veo de comunidad ciudadana, las exigencias son muy altas. Hay que distribuir más plata a las entidades territoriales autónomas, hay que dejar un poquito del centralismo, cosa que no lo va a hacer y además el marco legal que tienen ellos va a ser imposible que haga distribución económica o un nuevo pacto fiscal y ni siquiera lo han hablado eso, ¿no? No, bueno, yo no he estado en las negociaciones que habrán habido, no desconozco a nivel de diputados, de comunidad. Tú sabes que, y reitero, vengo de una organización que se llama Primero la Gente, que es parte de la alianza. Ahora, hay algo que sí nosotros estamos enarbolando, y al igual que estuvimos trabajando y generando un espacio de información a través de tus medios, ya hemos empezado con el concepto del 50-50, el tema de la gestora de los recursos para los jubilados que quieren echar mano en este presupuesto, más el pacto fiscal. O sea, ya como organización Primero la Gente estamos empujando dentro de Comunidad Ciudadana y también con los diferentes departamentos para que estos temas se posicionen, se consoliden, como fue el tema del censo. Y te quería hacer una consulta. ¿Tú sabías que Bolivia tiene 10 departamentos? Claro, el Alto lo están tomando como 10, ¿o no? No, hay un nuevo departamento ¿El que Chapare? tiene más de 500.000 de ¿El habitantes. Chapare? No. Es el Estado plurinacional que controla el 85%, es el 10º departamento. Ah, claro. Tiene más habitantes que Potosí, tiene más habitantes que Chuquisaca, está peleando con Tarija y Oruro, y es el gobierno nacional que tiene más de 500.000 de empleados, tiene el 85% del presupuesto nacional, el resto de los 9 departamentos tenemos el 15%, y este 10º departamento es la injusticia en cuanto al equilibrio del desarrollo nacional. Por eso tenemos que equilibrar esta situación. Y lo digo de forma simbólica porque si hay algo que entendemos los bolivianos es que los departamentos, especialmente los del occidente, ¿y por qué digo occidente, Carlos? Porque esta pregunta que voy a hacer o que voy a plantear ante los televidentes o la gente que nos ve, cuando yo estoy en el occidente, hoy día he estado con dirigencia muy importante del ámbito de la ciudad de La Paz. Ayer hemos estado en el Alto y Oruro,
parte de lo que es Cochabamba, parte de lo que es Chuquisaca, Potosí. Yo les hago la pregunta de cuál es el generador hoy día de la economía, del empleo, del trabajo en el país, y si Oriente o Occidente. Y la gente de Occidente me dice Oriente. Y yo les digo ahí, y lo he dicho alguna vez contigo, oiga, si el Occidente reconoce que el Oriente es donde mayor empleo se genera, ¿por qué el Occidente en su mayoría ha votado 4 veces por el mismo partido político? O sea, ¿por qué 4 veces castigarte con una decisión que te ha hecho más pobre, menos competitivo y te ha quitado destino? Entonces, por eso discutía el tema censal. El censo te va a decir lo bueno y lo malo para generar una visión de qué tenemos que transformar, especialmente en el Occidente. Hay muchas cosas para transformar en el Oriente, evidentemente, pero claro, hoy día el Occidente es una suerte de secuestrado de una coyuntura política, una suerte de este síndrome de Estocolmo que no les ha permitido ver con claridad cuáles son sus prioridades como departamentos para establecer una ruta crítica y exigir eso al gobierno. Ese tema no se ha debatido en esta ruptura o esta división del partido de gobierno. Se están debatiendo cómo se divide en el poder, cómo generan equilibrios del poder, pero no el desarrollo de la patria. Me llamó la atención poderosamente lo que estás diciendo de haber compartido con ellos y que no tengan una visión clara sabiendo que el Oriente es el generador de economía y el generador de progreso y prosperidad. Me preocupa porque el altiplano se va a vaciar, Rodrigo. ¿Y qué vamos a hacer ¿para qué vamos a tener ese territorio sin nada? ¿Cómo no va a invertir el Estado en esos departamentos, en hechos productivos, no en la fabriquita que está haciendo, no en las canchitas que está haciendo? Ya son 8 tinglados que se le van cayendo a Evo Morales. Es decir, que se dejen de hacer este tipo de cosas y se dediquen a hacer país, porque no están haciendo país, evidentemente, ¿no? Claro, el Occidente reconoce, donde he planteado esta pregunta, hoy día la planteo en la mañana en la Uyustus, ahí fue la reunión con gremiales, folcloristas, una reunión de lo más diversa. Y claro, yo le hacía esta pregunta a ellos y ellos reconocen, siendo que estamos en un centro comercial importante como es la Uyustus, toda esta zona en la parte Garita de Lima, toda esta Tembladerani, que es una zona comercial, reconocen que el Oriente es hoy día el motor o el promotor de la economía pujante y por eso la migración. Ahora, hay algo que sí hay que observar, sobre todo vinculado al ámbito del Alto. El Alto, estimado Carlos, no tiene gas, no tiene litio, no tiene una serie de recursos que es la lógica de la política del Estado plurinacional bajo el mando del MAS, ¿no? O sea, industrializar los recursos naturales. Ellos no industrializan la mente, ellos no te quieren cualificar la mente o dar conocimiento a la mente. Pero el Alto es impresionante que sin tener todos estos recursos naturales se haya vuelto un eje del desarrollo económico con otros formatos, pero debemos reconocer que son capaces de generar economía, con lo cual, Carlos, es muy interesante tener estos dos polos que muchas veces lo hemos hablado, entre esa visión del desarrollo ya más consolidada de Santa Cruz, con un destino más consolidado, y esta incipiente, pero fuerte, este fuerte formato empresarial a su forma de la ciudad del Alto y de La Paz en ciertos sectores, que sin tener recursos naturales, sin beneficiarse de la fabriquita, sin beneficiarse de ninguna de las cosas que se están generando en estas coyunturas de inversión nacional en empresas quebradas, ellos son parte, evidentemente, del 80% de la economía informal, pero están saliendo adelante. Estoy de acuerdo con vos, pero tenemos un problema. Yo te estoy hablando del altiplano. El altiplano lo están matando, lo están vaciando, porque la gente no encuentra absolutamente nada. ¿Sabes qué es lo único de calidad que se produce en el altiplano en este momento, de calidad pero altísima, y no es un chiste? Es la cocaína líquida que se hace entre los Laimes y los Cacachacas, en ese territorio. Un territorio donde hay más hornos microondas y motores estacionarios de electricidad y lavadoras de ropa y hornos microondas
en el altiplano orureño, potosino, donde no va nadie, porque ahí se hace cocaína líquida, que es la cocaína más buscada en el mundo. Entonces, no vamos a sacar nada. Oruro, Potosí, y ahora ha entrado a la parte de Ocurí, en la zona que entra en ¿cómo se llama esta carretera que empezó en la época de Jaime Paz? Empezó no le dicen horizontal, la que cruza la transversal. Mendoza. ¿Ah? Transversal. La transversal Mendoza, no sé sí, cómo así, ahorita no me viene el nombre, sí. Pero esta zona, cuando tú vas cerca de llegar saliendo de Oruro, cerca de llegar a Potosí, hay un desvío que es la transversal Mendoza, creo que se llama. Sí. Bueno, esa zona se ha convertido ahora también en una zona excepcional. Son lo que hemos definido en algún momento, y por eso el bravucón me parece una insolencia a la democracia, que un comandante del ejército hable de la soberanía del país cuando no tenemos en ciertos territorios de la patria soberanía. O sea, las Fuerzas Armadas no entran. Las Fuerzas Armadas no entran al TIPNIS a ver qué pasa con el oro. Las Fuerzas Armadas no tienen entrada a ciertos territorios del Chapare, no tienen entrada a ciertos territorios entre Oruro, Potosí y Chuquisaca. O sea, la soberanía de la patria está para el discurso, pero las Fuerzas Armadas, sobre todo el ejército, no ejerce la soberanía que tanto ha dado como discurso este señor Zúñiga, si no me equivoco. Zúñiga. Que si hubiera estado antes de la democracia, hubiera sido otro golpista más que seguro. Sí, lamentablemente es así. Se va a discutir el presupuesto general del Estado, y en el presupuesto general del Estado hay más plata para el gobierno que para la gente también. Eso es un elemento que hay que mirarlo bien, porque todo lo va a gestionar y lo va a movilizar el gobierno, no la gente. Ahí está, vos tenés todo para la gente, tu organización es primero la gente. Primero la gente. Claro, y no están pensando en la gente, porque la gente va a seguir recibiendo pequeños bonos de 200 bolivianos como si le fueran a arreglar la vida. Que además, Carlos, no vienen de los recursos que generan las empresas nacionales. Mira, en el contexto de la construcción de los ingresos que generan estas empresas, las que siguen generando ingresos son las tradicionales, YPFB, ENDE, Comibol, BOA da algo de recursos, pero después ves todas las que se han inventado, todas las que han creado, todas las que han movido a través de sus propios empresarios. Te doy un ejemplo. La empresa de camélidos, para pelo de camélidos que hay en Oruro, 11 millones de dólares. ¿Qué generará? 20, 30 empleados como máximo. Tiene 1,5 millones, si no me equivoco, de bolivianos en sueldos y salarios. No mueve un pelo de camello. Creo que es muy poco el resultado, porque apenas cuando hemos hecho la petición de informe no ha habido respuesta al mismo. Pero además lo que vaya a resultar de esos recursos no se quedan en Oruro, se van para el gobierno central. Claro, por eso no te es digo. una fuente de recursos para Oruro como las más de 50 empresas que tenemos estatales, que no generan recursos para las regiones, sino para el gobierno central. Eso te digo. Que además, como no rinden recursos, no generan utilidades, son deficitarias. Entonces, ¿qué hacemos? Nos adeudamos para poder pagar bonos. Para el próximo año se quiere 2,000 millones de dólares. Este año, en bonos soberanos, este año no hemos captado nada, el anterior año no hemos captado nada, y el primer año tampoco. O sea, el 21 no hemos captado los 3,000 que queríamos, el 22 no hemos captado los 2,000 que queríamos, y el próximo año, el 2023, quieren captar 2,000 millones de dólares, estoy hablando de dólares, sí, y no han captado. Entonces, ¿por qué yo les salto a través de mi gestora a los jubilados? Porque ahí tengo 23,000 millones de dólares. ¿Por qué quiero titularizar las ganancias de YPFB? Es una Porque barbaridad. A través de esa vía, yo voy a la Bolsa de Valores de Bolivia, porque las empresas nacionales primero tienen que empezar por la Bolsa de Valores de Bolivia. Así es. ¿Y quién me compra esa titularización de mis futuras ganancias como YPFB? Son las AFPs. Pero en pocos meses las AFPs pasan a ser parte de la gestora, y la gestora va a manejar los 23,000 millones. Entonces, ¿qué estoy haciendo? La plata de los jubilados, a través de la Bolsa de Valores, adelantándole ganancias
a las supuestas ganancias por los contratos con Argentina y Brasil a YPFB, voy y le adelanto platita. ¿Sabe qué se llama eso? De los bolivianos, no con plata externa, no claro. con plata de afuera, sino con la misma plata del... ¿Perdón? Es que ahí hay dos elementos. El primer elemento es que Bolivia no califica para muchas instituciones de crédito más barato, no califica Bolivia y salen y buscan lo que decían los argentinos, los fondos buitres, donde el interés es muy alto. Ese es por un lado el tema. Y el otro, este asunto de las AFP, estamos más o menos, aquí se decía, los comprasueldos. Habían un montón de personas aquí en Santa Cruz, no sé si en Tarija puede haber pasado algo igual, o vos conocés en La Paz, que van a la puerta de los colegios y los que cobran son ellos porque ya le compraron el sueldo al maestro por el año entero. Entonces, no sabía de eso, claro, por supuesto, aquí había muchísimo que se llamaban los comprasueldos. Él te compra tu sueldo y después él lo cobra con un poder. Él va y lo cobra lo que te van dando y de qué vivirían los maestros. Ese asunto, y te he escuchado que sos el único que está metido todo el tiempo y hurgando este asunto de yacimientos, y la gestora puede ser una hecatombe si lo agarran estos tipos, porque están vendiendo su sueldo. Claro, mira, fuentes de recursos para Bolivia, ¿cuáles son normalmente, más allá de algún invento? Ir al mercado internacional y buscar deuda, ¿no es cierto? Pero hoy día estamos con un problema de fondo que nadie nos quiere prestar. Ya son 3 años, 2 años, y el tercer año estoy seguro que se va a cumplir, el 2023 va a ser igual. No nos dan plata. Nos retrasan el pago de la deuda con la condición de que nos suben el interés. Hemos pasado de 4.5 a 7.5, 800 millones de dólares que eran en bonos, y nos han retrasado un par de años y nos han subido de 4.5 a 7.5. Y hoy día el bono, tengo un amigo a nivel internacional que me ha dicho, los bonos soberanos de Bolivia, para que se puedan vender, van a tener que pagar más del 10%. O sea, vamos a tener que pagar carísimo. Pero bueno, para que la población entienda por qué lo de la jubilación. Ir a buscar deuda afuera, no nos quieren prestar. Aumentar impuestos es otra forma de captar recursos. Yo quiero ver que el gobierno vaya a aumentar impuestos. Pero entonces, ¿qué te queda? Si no puedes obtener deuda externa, no puedes tener deuda, aumentar impuestos, te queda tu deuda interna. Y en Bolivia, el ahorro del pueblo trabajador durante tantos años, 20, 30, 40 años, ha acumulado 23.000 millones de dólares, que hoy día es pues el deseo del gobierno para poder satisfacer una serie de demandas, porque lo que quiere el gobierno, hay que entender bien, dentro del conflicto que tiene con el MAS, o sea, el masismo interno, el gobierno quiere llegar hasta el 2025 gastando, invirtiendo lo que sea necesario para dar la sensación de que el país va bien y competir en esa coyuntura en las candidaturas. O sea, el país se está recuperando, el país está yendo por buen camino. ¿Para qué vamos a cambiar de caballo a mitad del río, no es cierto? Entonces, va a gastar lo que sea necesario gastar de los jubilados o de donde tenga que gastar para poder generar una sensación de que el país se está moviendo. Cosa evidente que lo que causa para los bolivianos es deuda que tendremos que pagar todos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos. Cuando el país se mueve, también se mueve porque se está hundiendo y tiene solo 800 millones de dólares en efectivo. Esa es la triste realidad que tenemos. Así es. Es triste, y si ya llegan a si llegan a obligar a la Bolsa Boliviana de Valores que les compre 2.000 millones de dólares, que después se lo van a pagar, vamos a estar muy complicados. Muy complicados. ¿Cómo quedó lo de los mineros? Porque yo estuve conversando acá con unos empresarios industriales, y yo les sugería, bueno, si los mineros lograron que sus fondos no entren a la gestora, ¿por qué ustedes no se mueven? ¿Por qué ustedes no hacen algo? Y júntense todos los que tienen fabriles y que tienen 7.000, 8.000 empleados al mismo tiempo y que están cotizando también en las AFP. ¿Por qué no piden ustedes que un banco se los administre si a los mineros le va a administrar otra persona que no sea la gestora? Es grave el asunto, es grave que puedan sacar su plata y que les administre otro.
Mira, Carlos, yo creo que sin ser adivino eso va a reventar el 2023. La gestora es un proyecto inviable porque nadie cree que un político pueda ser el que maneje tu platita, pero además que ese mismo político sea juez y parte. A no ser que el gobierno haga una contrapropuesta, y no es solo poner miembros en el directorio. Hemos visto varias instituciones donde se ponen miembros en directorios, pero esos miembros o esos directores dentro de ese directorio, por $1,000, $2,000, un par de viajes al mundo, van y venden decisiones. Entonces, tiene que haber una institucionalidad muy clara, muy potente, para hacer contraparte a la temática de la gestora, porque si no, la decisión va a ser política de manejar 23,000 millones de dólares, la decisión de juzgar y sentenciar cualquier peligro ante o cualquier equivocación o mala decisión en los recursos va a ser el propio Estado. Sí, señor. El propio Estado va a ser juez y parte sí. del manejo de los recursos. Es inviable, y los bolivianos, todos aquellos más de 2,500,000 bolivianos y bolivianas que han hecho aportes, seguramente se van a movilizar los siguientes años, y sus familias, porque del ahorro hecho por algún familiar viven hijos, hijas a futuro, o es parte de la dependencia de la viuda o claro, de algún familiar. Entonces, esto más allá de temas políticos, es inviable porque tiene que haber una otra opción donde se garantice que lo que hemos trabajado, ahorrado para nuestra vejez, no se vaya a gastar en empresas quebradas, ineficientes y deficitarias. Claro, y además tenemos un problema. Vos me decías, está vendiendo a Brasil el gas, porque el gas de Argentina no lo están tocando y van a monetizar esa plata antes que se venza. Pero no te olvides que el contrato con Brasil se termina en 2024. Claro. Y estamos bajando cada vez. La Argentina no tiene mayor recorrido tampoco, o sea... 24 también, los dos. Entonces, por eso, o sea, lo que están, y reitero, es captemos los recursos que podamos, gastemos lo que haya que gastar para que se sienta de que hay una reactivación y lleguemos al 2025 de la mejor manera. No funciona. Ahora, el gobierno tiene, el presidente tiene, porque si no generamos y solo es crítica, ¿de qué vale esto? Nosotros estamos haciendo una advertencia, pero el gobierno puede girar, puede cambiar. Claro. Pero claro, cambiar esto significa romper esta estructura del partido, gobierno y Estado, esta trilogía. Pero el presidente Arce, si el día de mañana, tú te imaginas un presidente Arce que bueno, ya este presupuesto está dado como está dado, pero que en enero convoque a brigadas parlamentarias, sectores de diferentes organizaciones, empresarios, sociales de cada departamento, y aperture un diálogo nacional sobre lo que va a ser un pacto fiscal, el manejo de la gestora y el tema de los recursos económicos. Y él podrá decir, ya el presupuesto se ha aprobado, pero iremos progresivamente descentralizando recursos, iremos progresivamente. Yo creo que el presidente Arce se anota un golazo de media cancha, porque nadie está pidiendo que mañana sea el 50-50. Entendemos que tiene que haber una suerte de desacoplamiento del Estado para que se vaya concentrando en las regiones, para que las autonomías vayan profundizando sus capacidades. Y eso se entiende, pero si da ese paso, hombre, la gente va a tener una esperanza de decir, puede cambiar el destino de un Estado que hoy día no me es útil, que el 85% se lo gasta el Estado. Por eso te digo, el 10º departamento, que tiene el 85% de los recursos, el que más gasta, el que tiene el salario garantizado cada mes. Todos los demás tenemos que estar, o todos los demás tienen que estar buscándose la forma de cómo combatir el día a día, pero este 10º departamento, o sea, el Estado plurinacional que todos aportamos para mantener el 10º departamento, resulta que hoy día tiene que entender que esto ya es inviable. Ya, te pido un corte para que no se me vaya mucho el tiempo. Dale el corte y seguimos ahorita mismo.